LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Bienvenidos a un nuevo video lleno de intrigas y revelaciones. Hoy exploraremos la vida y reinado de Joram, sucesor de Josafat en el trono de Judá. ¿Cuál fue la profecía del profeta Elías que advertía sobre las consecuencias de sus acciones? Descubramos juntos los oscuros giros de esta historia, desde su alianza con la casa de Acab hasta su enfrentamiento con enemigos externos e internos. ¿Cuál fue el destino final de Joram, marcado por enfermedades y una muerte que dejó a Judá sin fuego para su último adiós? Prepárense para descubrir las respuestas a estos misterios y más, mientras exploramos la vida de Joram en este viaje a través de las páginas históricas de la Biblia. Tras la partida de Josafat, la comunidad llora su pérdida y se prepara para un nuevo capítulo en la historia de Israel. Joram, su hijo, se encuentra ahora en el centro de la atención, listo para asumir el trono. Joram, consciente de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, se dirige a sus hermanos, quienes lo rodean con apoyo y lealtad. Dijo Joram, con determinación: mis hermanos, ha llegado el momento en que debemos continuar la obra de nuestro padre Josafat y guiar a nuestro pueblo con sabiduría y justicia. Contamos con el legado de un gran rey, y juntos honraremos su memoria. Azarías, uno de los hermanos de Joram, se adelanta y coloca una mano en el hombro de Joram, expresando su respaldo. Dijo Azarías: con gratitud, Joram, puedes contar con nosotros. Estaremos a tu lado en este nuevo camino que emprendemos juntos. Los otros hermanos de Joram asienten con determinación, uniéndose a su lado en este momento de transición. La comunidad observa con expectación y esperanza mientras los hermanos de Joram se comprometen a continuar el legado de su padre. La unidad y el compromiso de los hermanos de Joram inspiran a la comunidad, que se prepara para el reinado de un nuevo líder en Israel. El legado de Josafat perdurará a través de sus hijos, quienes se enfrentan a los desafíos y responsabilidades que les aguardan con valentía y devoción. Tras la muerte de Josafat, el reino de Judá se sume en un periodo de incertidumbre. Joram, como primogénito, hereda el trono y la responsabilidad de liderar. Sin embargo, su ascenso al poder no está exento de controversia y acciones que marcarán su reinado. Joram, decidido a consolidar su dominio, toma medidas drásticas al tratar con sus hermanos y otros líderes del reino. Dijo Joram, con determinación: el trono de Judá es mío por derecho. No puedo permitir desafíos ni amenazas a mi autoridad. Joram toma la decisión de eliminar a sus propios hermanos y a algunos oficiales de Israel, buscando asegurar su posición en el trono. La noticia de estas acciones llega a oídos de la comunidad y suscita preocupación. Dijo un miembro de la comunidad, con inquietud: el reinado de Joram comienza con derramamiento de sangre y conflicto. Esperemos que pueda guiar a nuestro pueblo con sabiduría y justicia a pesar de estos oscuros acontecimientos. La comunidad observa con aprensión mientras Joram establece su autoridad de manera contundente y la sombra de sus acciones iniciales se cierne sobre el inicio de su reinado en Judá. Joram, el recién coronado rey de Judá, asciende al trono a la edad de 32 años, portando la carga de la historia de su familia y sus decisiones personales. Joram,
buscando consolidar su posición, sigue un rumbo que lo aleja de los caminos de la rectitud. Dijo Joram, con determinación, para fortalecer mi reino, debo buscar alianzas. Me he casado con una de las hijas de Acab, una decisión estratégica que puede tener consecuencias. El rey Joram emula a los reyes de Israel y sigue un camino que desagrada a Yahvé, alejándose de los preceptos divinos. La comunidad observa con preocupación mientras el nuevo rey toma decisiones que podrían tener un alto costo espiritual. Dijo un miembro de la comunidad, con inquietud, esperamos que Joram encuentre la sabiduría para cambiar su rumbo y dirigirnos hacia la senda de la justicia y la rectitud, en lugar de seguir los pasos de aquellos que desagradaron a Yahvé. El reinado de Joram comienza con desafíos morales y políticos, y la comunidad espera que pueda encontrar la guía adecuada para su pueblo y su propia alma. A pesar de los desafíos que enfrenta el reino de Judá bajo el reinado de Joram, una promesa antigua brilla como una luz de esperanza en medio de la oscuridad. La promesa de Yahvé a David, el pacto que selló la relación entre Dios y el rey David, sigue siendo un faro de fidelidad divina. Con solemnidad, Yahvé, en su inquebrantable lealtad al pacto con David, no tenía la intención de destruir la casa de David. Había prometido dejar una lámpara encendida para él y sus descendientes por siempre. La promesa de una lámpara para la casa de David es un símbolo de la continuidad de la dinastía de David en el trono de Judá. En medio de estos tiempos inciertos, cuando Edom se independiza de la dominación de Judá y se corona un nuevo rey en la región, la comunidad en Judá encuentra consuelo en la promesa de Dios de preservar la línea de David. Dijo un miembro de la comunidad, con gratitud, aunque enfrentamos desafíos y cambios en nuestro reino, confiamos en que Yahvé mantendrá su pacto con David y nos guiará a través de estos tiempos difíciles. La fidelidad de Yahvé al pacto con David es una fuente de fortaleza y esperanza para el pueblo de Judá mientras navegan por los cambios políticos en la región. La historia de Joram, rey de Judá, está marcada por eventos trascendentales que tuvieron un profundo impacto en la región, especialmente en la relación entre Judá y Edom. Joram, en un acto audaz, decidió cruzar la frontera con sus valientes comandantes y todos sus carros durante la oscuridad de la noche. Su objetivo era claro, enfrentar a los edomitas que lo rodeaban y liberar a Judá de su dominio. La valentía de Joram y su determinación en la búsqueda de la independencia de Judá dejaron una marca indeleble en la historia de la región. Este audaz movimiento resultó en la liberación de Edom del dominio de Judá, un cambio significativo que persiste hasta el día de hoy. Sin embargo, a medida que se desarrollan estos acontecimientos, se hace evidente que la relación entre Joram y Yahvé, el Dios de sus antepasados, ha cambiado. Con preocupación, Libna también se liberó del dominio de Jehoram y se revela un hecho doloroso: Jehoram había abandonado a Yahvé, el Dios de sus antepasados. La apostasía de Jehoram es un punto triste en la historia de Judá, y sus consecuencias se harán sentir en los años venideros. Dijo un miembro de la comunidad, con reflexión: estos son tiempos de cambios profundos, tanto políticos como espirituales. Que Yahvé guíe nuestros pasos en medio de estas transformaciones. La liberación de Edom y la apostasía de Jehoram son eventos que sacuden la región, y la comunidad de Judá se encuentra en una encrucijada, buscando la dirección divina en medio de los desafíos que enfrentan. Narrador: la historia de Joram, rey de Judá, toma un rumbo oscuro cuando se revela que erigió lugares altos en las tierras altas de Judá, un acto que tendría consecuencias devastadoras.
En lugar de seguir los caminos de rectitud, Joram tomó un rumbo peligroso. Ordenó la construcción de lugares altos en las tierras altas de Judá, y lo que es aún más preocupante, permitió que los habitantes de Jerusalén se entregaran a la prostitución religiosa. Estos actos de desviación espiritual llevaron a Judá por un camino oscuro y peligroso. Con pesar, la nación de Judá, que había sido bendecida con un pacto divino y una historia de fe, se descarrió debido a las acciones de su rey. La corrupción espiritual se extendió, y las consecuencias de estos actos impíos afectarían profundamente al reino. Dijo un miembro del consejo, con preocupación: estos son tiempos oscuros para nuestra nación. Debemos buscar la rectitud y la guía divina para enmendar nuestros caminos. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Joram recibió un mensaje escrito por el profeta Elías, una comunicación que llevaría consigo palabras de advertencia y juicio divino. El mensaje del profeta Elías llevaba consigo la voz de Yahvé, el Dios de David, antepasado de Joram. Las palabras eran claras y llenas de significado. El mensaje comenzaba señalando la desviación de Joram y su falta de seguir el ejemplo de su padre Josafat y del rey Asa de Judá. Joram había seguido el ejemplo de los reyes de Israel, lo que incluía la prostitución religiosa en Judá y la matanza de sus propios hermanos, hombres mejores que él. Las palabras del profeta Elías eran un recordatorio de las consecuencias de sus acciones, no solo para él, sino también para su pueblo, su descendencia, sus mujeres y sus bienes. Dijo Joram, con inquietud: estas son palabras severas y un llamado a la reflexión. Debemos considerar nuestras acciones y buscar la gracia divina. Las palabras del profeta Elías resonaron en el corazón de Joram y lo llevaron a enfrentar las graves consecuencias de sus elecciones. La advertencia divina dejó una impresión profunda en el rey y en su reino. El mensaje del profeta Elías no solo anunciaba consecuencias espirituales, sino también físicas para Joram. Las palabras eran claras y aterradoras. Joram, consciente de la gravedad de la situación, buscó consejo de sus consejeros más cercanos. Dijo Joram, con angustia: esto es una carga insoportable. ¿Qué debo hacer para buscar la misericordia de Yahvé? Dijo un consejero, con preocupación: mi señor, tal vez debemos considerar una ofrenda o un sacrificio para aplacar la ira divina. Podemos buscar a los sacerdotes y buscar su guía en este asunto. Dijo otro consejero, con sabiduría: además, mi rey, debemos reflexionar sobre nuestras acciones pasadas y enmendar nuestros caminos. Tal vez Yahvé nos mostrará clemencia si nos volvemos a él sinceramente. Joram, luego de escuchar a sus consejeros, tomó una decisión. Dijo Joram, con determinación: hagamos lo que sea necesario para buscar la reconciliación con Yahvé. Debemos actuar con humildad y arrepentimiento. Así, Joram y sus consejeros comenzaron a planear cómo llevar a cabo los rituales y ofrendas que esperaban apaciguar la ira divina. Sabían que no sería una tarea fácil, pero estaban decididos a hacer todo lo posible para revertir su destino. Además de las enfermedades, Yahvé despertó la enemistad de los filisteos y de los árabes que vivían en las fronteras con los cusitas contra Joram. Esto añadió una capa adicional de dificultad a la situación. Dijo Joram, con preocupación: estamos rodeados de enemigos y nuestras fronteras están amenazadas. Debemos encontrar una manera de reconciliarnos con Yahvé y, al mismo tiempo, proteger nuestro reino de estos adversarios. Dijo un consejero,
con estrategia, mi señor, podríamos considerar hacer alianzas con otras naciones amigas para fortalecer nuestras fronteras. También, podríamos enviar embajadores a negociar con los filisteos y los árabes para buscar un acuerdo pacífico. Dijo el otro consejero, con optimismo, y no debemos olvidar que, si Yahvé ve nuestro sincero arrepentimiento y esfuerzo por enmendar nuestros caminos, podría mostrarnos su favor una vez más. Narrador, Joram, guiado por las palabras de sus consejeros y su deseo de enderezar el rumbo de su reino, se embarcó en una serie de acciones para buscar tanto la reconciliación con Yahvé como la protección de su pueblo. A medida que avanzaba en este camino, enfrentaría desafíos y pruebas que pondrían a prueba su fe y determinación. La noticia del ataque a Judá se extendió rápidamente por el reino, sumiendo a todos en un estado de conmoción y angustia. La invasión no solo amenazaba la seguridad del reino, sino que también golpeaba al corazón de la familia real. El rey Joram y sus consejeros se reunieron para discutir cómo responder a esta devastadora afrenta. Dijo Joram, con dolor, nuestro reino ha sufrido un golpe terrible. Los enemigos han invadido nuestras tierras y se han llevado a nuestros seres queridos. Debemos actuar con rapidez y determinación para recuperar lo que se ha perdido. Dijo un consejero, con estrategia, mi señor, es crucial que movilicemos nuestras fuerzas y preparemos un plan para recuperar a los cautivos y proteger nuestras fronteras. Además, debemos buscar la ayuda de nuestros aliados para enfrentar a nuestros enemigos. Dijo el otro consejero, con empatía, también debemos recordar que Yahvé está observando nuestros pasos. Si actuamos con justicia y humildad, podríamos obtener su favor y orientación en estos tiempos difíciles. Joram, aunque abrumado por la tristeza y la preocupación, asintió con determinación. Dijo Joram, con resolución, haremos todo lo que esté en nuestras manos para recuperar a nuestros seres queridos y proteger a nuestro reino. Buscaremos la guía de Yahvé en este momento de adversidad. El rey Joram y sus consejeros comenzaron a trazar un plan para enfrentar a los invasores y recuperar lo que habían perdido. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaban decididos a luchar por su pueblo y su reino con valentía y fe. Después de sufrir las consecuencias de sus acciones y haberse alejado de los caminos justos, Joram, el rey de Judá, se vio afligido por una enfermedad que lo consumía desde lo más profundo de su ser. Los médicos y sanadores de la corte lucharon en vano por aliviar su sufrimiento, mientras el tiempo avanzaba inexorablemente. Dijo Joram, con debilidad, he cometido errores graves en mi vida. Me he apartado de los principios que mi padre y mis antepasados siguieron. Ahora, enfrento las consecuencias de mis acciones. Dijo el médico real, con pesar, mi señor, hemos hecho todo lo posible, pero esta enfermedad es implacable. Tu vida se desliza entre nuestras manos. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Joram soportaba un dolor insoportable. La enfermedad en sus intestinos lo había debilitado profundamente y cada día parecía una lucha interminable. Dijo el consejero de la corte, con compasión, mi señor, es hora de que busquemos la gracia de Yahvé. Quizás, en su misericordia, pueda aliviar tu sufrimiento. Joram, reconociendo su propia fragilidad y la necesidad de buscar el perdón divino, accedió a la sugerencia de su consejero. Se postró en oración, buscando la guía y la misericordia de Yahvé. Dijo Joram, en oración, oh Yahvé, reconozco mis faltas y mi alejamiento de tus caminos.
ruego por tu perdón y tu gracia, incluso en estos momentos de dolor. A medida que pasaba el tiempo, la salud de Joram empeoraba. Finalmente, llegó el día en que su sufrimiento llegó a su punto máximo y su vida se apagó en medio de terribles dolores. A diferencia de su padre, no se encendió fuego en su honor, ya que su reinado había estado marcado por la desviación y la desobediencia. El pueblo de Judá lamentó su partida, recordando tanto sus errores como sus aciertos. La historia de Joram sirvió como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de los caminos justos y la importancia de buscar la gracia y la misericordia de Yahvé en todo momento. Ahora te hablaremos la historia de Joram, como está escrito en la Santa Biblia. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudadela de David. Su hijo Joram lo sucedió. Joram tuvo 6 hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Miguel y Cefatías. Estos son todos los hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho muchos regalos de plata, oro y joyas, y de ciudades fortificadas en Judá, pero él legó el trono a Joram por ser el primogénito. Joram, habiendo mantenido su dominio sobre el reino de su padre y asegurado su propia posición, pasó a espada a todos sus hermanos y también a algunos oficiales de Israel. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, habiéndose casado con una de las hijas de Acab, e hizo lo que desagrada a Yahvé. Pero Yahvé no tuvo la intención de destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y fue fiel a la promesa que había hecho de dejar una lámpara para él y sus hijos para siempre. En su tiempo Edom se deshizo del dominio de Judá y se erigió un rey. Joram pasó la frontera con sus comandantes y todos sus carros. Se levantó durante la noche y se abrió paso entre los edomitas que lo rodeaban a él y a los comandantes de sus carros. Así Edom se deshizo del dominio de Judá y ha quedado libre hasta el día de hoy. Libna se deshizo del dominio de Jehoram al mismo tiempo. En verdad, había abandonado a Yahvé, el Dios de sus antepasados. También erigió lugares altos en las tierras altas de Judá, e hizo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran, y que Judá se descarriara. Entonces llegó a sus manos algo escrito por el profeta Elías. Decía: «Esta es la palabra de Yahvé, el Dios de David tu antepasado. Puesto que no habéis seguido el ejemplo de vuestro padre Josafat, ni de Asa rey de Judá, sino el ejemplo de los reyes de Israel, y has hecho prostituir a Judá y a los habitantes de Jerusalén, tal como lo hizo la casa de Acab, y ya que también has matado a tus hermanos, a tu propia familia, hombres mejores que tú, Yahvé te herirá con gran calamidad, a tu pueblo, a tu descendencia, a tus mujeres y a todos tus bienes. Tú mismo padecerás enfermedades terribles, y una enfermedad de tus intestinos tan grave que dentro de 2 años tus intestinos se saldrán». Yahvé despertó contra Joram la enemistad de los filisteos y de los árabes que estaban en la frontera con los cusitas. Atacaron a Judá, la invadieron y se llevaron todos los bienes que hallaron pertenecientes a la casa del rey, incluidos sus hijos y sus mujeres. El único hijo que le quedó fue Ocosías, el menor de ellos. Y después de todo esto, Yahvé lo hirió de una enfermedad incurable en los intestinos, duró más de 1 año, y pasados 2 años, y llegada su última hora, se le revolvieron las entrañas con enfermedad, y murió con grandes dolores. El pueblo no encendió fuego para él como lo habían hecho para su padre.
Tenía 32 años cuando subió al trono y reinó 8 años en Jerusalén. Murió sin que nadie se arrepintiera de él, y lo enterraron en la ciudadela de David, aunque no en las tumbas de los reyes. El punto de partida en la historia de Joram es su ascenso al trono de Judá como el sucesor de su padre Josafat. Aunque el texto inicial destaca que Joram era el primogénito, su legítima posición como heredero no impidió que la narrativa tomara un giro oscuro. Después de consolidar su dominio y asegurar su posición como rey, Joram toma una decisión impactante y trágica al pasar a espada a todos sus hermanos. Este acto de fratricidio, la eliminación de sus propios hermanos, no solo tiene implicaciones personales y familiares, sino que también establece un tono sombrío para su reinado. El fratricidio en la historia de Joram refleja la ambición desmedida y una brutalidad sin restricciones en la lucha por el poder. Es un giro narrativo que crea tensiones éticas y morales, subrayando la complejidad de las relaciones familiares y el alto costo de la competencia por el trono. La pregunta inevitable que surge es, ¿qué motivó a Joram a tomar esta decisión extrema? ¿Fue impulsado por el miedo, la ambición desmedida o la percepción de amenazas potenciales dentro de su propia familia? Además, el fratricidio de Joram plantea interrogantes sobre su capacidad de liderazgo, su estabilidad emocional y su idoneidad para gobernar. El fratricidio también tiene implicaciones políticas, ya que elimina a posibles contendientes al trono y consolida el poder en manos de Joram de una manera sangrienta. Este acto deja una marca indeleble en la historia de Judá, contribuyendo a la percepción de Joram como un monarca cuestionable y generando preguntas sobre la legitimidad y la estabilidad de su reinado. En conclusión, el fratricidio en la historia de Joram es un punto de inflexión crítico que arroja luz sobre la complejidad de su carácter, el ambiente político de la época y las consecuencias trágicas que acompañarán su reinado. Este acto de violencia intrafamiliar establece un telón de fondo sombrío para el resto de la narrativa, anticipando desafíos éticos y consecuencias inevitables. El relato del reinado de Joram revela una conexión crucial con la casa de Acab, una dinastía marcada por la desobediencia a Dios y eventos trágicos. Joram, al seguir el ejemplo de los reyes de Israel y casarse con una de las hijas de Acab, introduce influencias extranjeras y compromete la pureza de la adoración a Yahvé en Judá. Esta alianza matrimonial con la casa de Acab lleva a Joram a adoptar prácticas y actitudes que desagradan a Yahvé. La referencia al matrimonio con una descendiente de Acab subraya una conexión política que va más allá de lo meramente personal, impactando la dirección espiritual y ética del reino de Judá. La pregunta clave que surge es, ¿cuáles fueron las motivaciones de Joram para establecer esta alianza con la casa de Acab? ¿Fue una estrategia política, un intento de consolidar el poder a través de conexiones familiares, o hubo otros factores en juego? La influencia de la casa de Acab en Joram plantea interrogantes sobre la fortaleza de su liderazgo y la integridad de sus decisiones políticas. El seguimiento del ejemplo de los reyes de Israel por parte de Joram revela una predisposición a adoptar prácticas que no estaban alineadas con los principios y mandamientos de Yahvé. Esta elección refleja una desviación de la fe de sus antepasados, destacando la vulnerabilidad espiritual del rey y su disposición a comprometer la identidad religiosa de Judá. La conexión con la casa de Acab también puede haber influido en las acciones posteriores de Joram, incluido su comportamiento desagradable a los ojos de Yahvé y la implementación de prácticas idolátricas en las tierras altas de Judá. La historia sugiere que esta alianza política tuvo un impacto negativo duradero en la espiritualidad y la moral del reino.
La influencia de la casa de Acab en la vida y reinado de Joram plantea cuestionamientos fundamentales sobre sus decisiones políticas, su lealtad a los principios religiosos y la estabilidad espiritual de Judá bajo su liderazgo. Este componente de la narrativa subraya la importancia de las alianzas y las decisiones políticas en la formación del carácter de un líder y las consecuencias que éstas pueden tener en la dirección espiritual de una nación. La historia de Joram se ve marcada por la intervención divina a través de la profecía de Elías. Este aspecto de la narrativa añade una dimensión espiritual significativa al relato, donde las acciones del rey enfrentan la repercusión directa de la palabra de Dios. La profecía de Elías, entregada directamente a Joram, presenta una advertencia clara y contundente sobre las consecuencias de sus acciones. La profecía no solo abarca los pecados individuales de Joram, como seguir el ejemplo de los reyes de Israel y permitir la prostitución en Judá, sino que también señala el asesinato de sus propios hermanos, hombres mejores que tú. Esta referencia destaca la gravedad moral y ética de sus decisiones. La pregunta central aquí es, ¿cómo reacciona Joram ante esta profecía? ¿Muestra arrepentimiento o continúa en su camino de desobediencia? La profecía de Elías plantea interrogantes sobre la actitud de Joram hacia la palabra de Dios y su disposición a cambiar su curso de acción a la luz de la advertencia divina. La profecía no solo predice calamidades para Joram a nivel personal, sino que se extiende a su pueblo, su descendencia, sus mujeres y sus bienes. Este castigo abarcador subraya la seriedad de la desobediencia de Joram y señala las consecuencias no solo para él sino también para aquellos bajo su liderazgo. El anuncio específico de una enfermedad terrible en los intestinos, tan grave que en 2 años se saldrían, añade un elemento de anticipación y tragedia personal a la narrativa. La profecía no solo apunta a sufrimientos físicos, sino que también destaca la inevitabilidad y la gravedad de las consecuencias divinas. En última instancia, la profecía de Elías se cumple cuando Joram experimenta una serie de calamidades, incluyendo la enemistad de los filisteos y los árabes, la invasión de Judá y la pérdida de sus bienes y familia. Este aspecto de la historia destaca la firme conexión entre las acciones de Joram y las consecuencias divinas que recaen sobre él. La profecía de Elías y las consecuencias que sigue proporcionan una estructura espiritual y moral clave en la historia de Joram. Este componente resalta la importancia del arrepentimiento, la obediencia a Dios y las consecuencias inevitables de la desobediencia en la narrativa del rey de Judá. El reinado de Joram se ve marcado por un tiempo de descontento y pérdida territorial para el reino de Judá. En el relato, se narra cómo Edom se deshizo del dominio de Judá y se erigió un nuevo rey. Este acontecimiento señala un cambio significativo en las dinámicas políticas y territoriales de la región. La narrativa sugiere que este descontento y pérdida de control sobre Edom fueron en parte resultado del abandono de Yahvé, el Dios de los antepasados de Judá. La desviación espiritual y la introducción de prácticas idolátricas, influenciadas por la alianza con la casa de Acab, pudieron haber debilitado la posición de Judá ante otras naciones. La pregunta que surge es, ¿cómo afectó esta pérdida territorial a la estabilidad interna de Judá y la percepción externa de su poder? ¿Fue esta pérdida el resultado directo de las acciones de Joram y su lejanía de la fe en Yahvé? Además, la mención de Libna liberándose del dominio de Jehoram al mismo tiempo agrega otra capa de desafío a su liderazgo. Estos eventos señalan un periodo de inestabilidad política y pérdida de influencia sobre territorios que históricamente estaban bajo el control de Judá.
La pérdida de Edom y Libna plantea preguntas sobre la efectividad del liderazgo de Joram y cómo estas derrotas fueron percibidas por la población de Judá. ¿Generaron estos eventos desconfianza en el liderazgo de Joram y dudas sobre su capacidad para proteger y mantener el territorio? El descontento y la pérdida de territorio en el reinado de Joram son elementos cruciales que influyen en la narrativa general. Estos eventos añaden capas de complejidad al liderazgo de Joram, resaltando las consecuencias de sus decisiones no solo a nivel espiritual sino también en términos de estabilidad política y territorial. La narrativa de Joram alcanza su clímax con la descripción de las calamidades personales que enfrenta, comenzando con la enemistad de los filisteos y árabes, la invasión de Judá y la pérdida de sus bienes y familia. Sin embargo, la tragedia personal de Joram se intensifica con el relato de una enfermedad incurable en los intestinos, predicha en la profecía de Elías. Este giro en la historia plantea preguntas sobre la naturaleza y el significado de la enfermedad que aflige a Joram. ¿Es esta aflicción un castigo directo de Dios, una consecuencia divina de sus acciones pasadas, o simplemente una cadena de eventos desafortunados? La descripción de la enfermedad como algo tan grave que los intestinos de Joram se saldrían dentro de 2 años crea un cuadro sombrío y aterrador de su sufrimiento físico. La profecía de Elías se cumple de manera escalofriante cuando los filisteos y árabes atacan a Judá, llevándose todos los bienes de la casa del rey, incluidos sus hijos y mujeres, dejando a Joram con un único hijo, Ocosías, el menor de ellos. Este evento trágico subraya la amplitud y gravedad de las consecuencias predichas en la profecía. La cuestión esencial aquí es, ¿cómo reacciona Joram frente a estas adversidades? ¿Se arrepiente de sus acciones pasadas o enfrenta su destino con resignación? Este punto en la narrativa ofrece una visión penetrante de la fortaleza emocional y espiritual de Joram en medio de la tragedia. La descripción de Joram padeciendo la enfermedad incurable durante más de 1 año y, finalmente, enfrentando una muerte dolorosa después de 2 años, plantea interrogantes sobre la relación entre su sufrimiento y su conexión con la profecía de Elías. ¿Es esta enfermedad el cumplimiento directo de la palabra divina o simplemente una coincidencia temporal? El pueblo no enciende fuego para Joram después de su muerte, a diferencia de su padre, señalando una recepción póstuma fría y la falta de homenajes tradicionales. Esta omisión sugiere que el legado de Joram no fue recordado con honor, sino más bien con indiferencia o desdén por parte de su pueblo. La enfermedad y la caída final de Joram son aspectos cruciales que cierran su historia. Este capítulo de la narrativa destaca las consecuencias inevitables de sus elecciones pasadas y proporciona una reflexión sombría sobre la naturaleza de la justicia divina y la recepción póstuma de un líder que enfrentó un destino trágico. El relato sobre Joram culmina con detalles sobre su legado familiar y el cierre de su reinado. Aunque su vida estuvo marcada por calamidades y desafíos, el texto proporciona una visión adicional de Joram como figura paterna y su impacto en la sucesión del trono. La mención de que Joram tomó 14 esposas y tuvo 22 hijos y 16 hijas revela una parte menos conocida de su vida. Este aspecto plantea preguntas sobre la dinámica familiar bajo su reinado. ¿Cómo gestionó Joram sus relaciones familiares, especialmente en el contexto de las tensiones generadas por el fratricidio y las profecías negativas? La referencia a la ciudadela de David como el lugar de sepultura de Joram resalta la conexión con la historia y la herencia de Judá. Este detalle sugiere una continuidad simbólica con las tradiciones de sus antepasados, a pesar de las tragedias y desafíos de su propio reinado.
La sucesión de Joram por su hijo Asa plantea preguntas sobre la estabilidad y la continuidad en el liderazgo de Judá. ¿Cómo fue recibido Asa por el pueblo y la corte después de la muerte de Joram? ¿Heredó Asa los desafíos políticos y espirituales de su padre? El mencionado Midrash del profeta Iddo deja la puerta abierta a la posibilidad de que haya más detalles sobre la vida y el reinado de Joram. Este texto adicional podría proporcionar una perspectiva más completa de sus acciones, decisiones y la forma en que fue recordado por las generaciones futuras. En resumen, el cierre del reinado de Joram aborda aspectos familiares y su impacto duradero en la historia de Judá. Aunque su legado puede haber estado marcado por tragedias y desafíos, la sucesión y la conexión con las tradiciones familiares y culturales sugieren una complejidad en la evaluación de su vida y reinado. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar mejor esta historia. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad.
Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él.
Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño.
Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poco? This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Café. Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9.
El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces,
pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe?